Listo, vamos a comenzar en esta noche el seminario sobre evangelismo sobrenatural. Y yo quiero que comencemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Saben algo que me llama mucho la atención? Dicen las estadísticas que solo el 2% de los convertidos vuelven a ganar a otra persona. Solamente el 2%. Y es algo que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. Recuerden, la palabra iglesia no fue creada en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia viene desde el Antiguo Testamento, cuando Israel, Dios la llama la congregación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué las personas no están evangelizando? ¿Por qué las personas no están ganando personas? No están ganando a otra gente. Entonces, y yo me preguntaba, ¿pero qué pasa, Señor? El problema es que nosotros tenemos una herencia también del pueblo de Israel. ¿Sabía usted que los judíos no le predican el evangelio a nadie? Los judíos no hacen, la palabra es partidarios. Ciertamente los fariseos buscaban sus discípulos, pero ellos no, ustedes no van a ver a los judíos predicando la fe judía. Y ellos creen, o sea, la gente sola supuestamente va a venir a los caminos del Señor. Pero Jesús vino para poder cambiar nuestra forma de pensar y para que nosotros pudiéramos entender que Él estaba queriendo que nosotros fuéramos a las personas. Recuerde, cuando hay la división de las 10 tribus del sur con las 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur, el pueblo de Israel se esparce en el mundo entero. No solamente el pueblo de Israel, sino, yo voy un poco antes. Llega un momento en la historia de la humanidad donde esto se divide entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y dentro de los hijos de Dios ciertamente está el pueblo de Israel. Entonces el mundo entero se fue lleno de las personas, ¿no? Nosotros hemos llegado en este momento a 8,000 millones de personas. Y se cree que estadísticamente falta alcanzar. Hay gente que no ha escuchado el evangelio. Ahora, estos son estadísticas que de hace 5 o 6 años atrás. Se cree que 1,000 millones de personas no han escuchado a Cristo, pero después de que hoy cada persona en el mundo tiene un celular, yo creo que es difícil. De alguna manera se ha llegado a estas personas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Hoy quiero compartirles el primer taller que tiene por nombre la Gran Comisión. Dice Mateo capítulo 28, por favor, todos vamos a entrar al versículo 18. Mateo 28. Vamos a usar, yo lo invito a que use las 4 versiones que tiene la Biblia gratuita, porque nos va a enseñar un poco mejor. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 18: Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fíjese, la palabra aquí nos dice que vayan a todas las naciones. Y dice la palabra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esto dice la traducción viviente. La Reina Valera dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos, dice la palabra. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que la iglesia evangélica comenzó a hacer es a repartir folletos. Y algo que nosotros como iglesia hemos aprendido a evangelizar.
Hablábamos con las pastoras esta semana de cómo nosotros llegamos a 50,000 personas en 21 días, ni siquiera 30 días. A 48,000 personas fueron en 21 días, 3 semanas. ¿Quiénes estuvieron en el proyecto hasta que todos hayan oído? Levanten su mano, levanten bien su mano. 1, 2, estamos 5. ¿Estuviste en el proyecto hasta que todos hayan oído? Que salimos a predicar a las calles durante 21 días, ¿sí? Un mes completo. Fueron 21 días y después se extendió hasta el mes completo. Nosotros llegamos a 48,000 personas, literalmente. Y el año cerramos con 72,000 personas convertidas. Yo recuerdo que esto le compartí a nuestros amigos del Rey Jesús, y ellos, a Guillermo Maldonado con su equipo, un equipo poderoso tenían, ¿no? Ellos salieron a evangelizar y ellos llegaron a 10,000. Y ahí se quedó. No pudieron llegar a nuestra meta. ¿Por qué? Claro, algo que hay una diferencia, ¿no? Y dijeron, si vamos a hacer lo que Apóstol Marco hizo en Perú, pero lo que nosotros hicimos fue una palabra de parte de Dios. Yo recuerdo muy bien que dije, como ahora, ¿no? No tengo los recursos, pero voy a ir a hacer la palabra. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Entonces dije, bueno, no, mandamos a los Estados Unidos para traer personas para que nos ayuden a evangelizar, para que vengan misioneros. Nadie vino. 3 abuelitas vinieron, ¿no? A hacer ¿cómo se llama? Las pulseras. Y yo dije, levantamos una ofrenda para darles almuerzo y movilidad a todo el equipo. Y eso se terminaba en una semana. Y yo decía, y ahora el viernes estaba, no, Señor, ¿ahora qué hacemos? O sea, yo estaba un poco preocupado porque dije, a mí Dios me ha hablado, ¿no? Y pues el domingo les diré, hermano, no hay presupuesto, ya aquí nomás queda, ¿no? El sábado en la tarde me llaman por teléfono una empresaria, me dice, me he enterado que estás predicando el evangelio, ¿qué necesitas? Le digo, yo necesito un montón, pide, me dijo así, yo más rápido que apurado agarré y le hice la lista. Los camiones llegaron a la iglesia y bajaron todas las cosas que necesitábamos para terminar el evangelismo. Los que predicaron con nosotros, la gente nos daba ofrendas. Le daban su pasaje, le daban su gaseosa, les hacían comer a las personas. Fíjese, la palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. Amén. Y yo sé, por ejemplo, Mao está aquí, ¿no? Mao se fue esta semana, Isabelita también. ¿Sabe, Isabelita, que tienes un llamado que vas a tener que tomar una decisión este año, ¿no? Y esto es profético, de verdad. Vas a tener que tomar una decisión. Dios está haciendo un llamado violento a tu vida. Ya bueno, Mao ya tiene que encaminarse nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a salir nosotros, ¿no? a evangelizar. Y ¿saben? Una de las cosas que es necesario que tú entiendas es que la única manera que te mantengas con vida dentro de la iglesia cristiana o la religión evangélica es que tú compartas tu fe. El momento en que tú dejas de compartir tu fe con otros, de ganar a otras personas, ese día te vas a secar. Por eso, hermano, las iglesias comienzan a llenarse de chisme, de murmuración, aún de pecado. ¿Por qué? Porque no tienen vida. ¿Y qué pasa cuando algo se estanca? Cuando el agua se estanca. Usted ha visto, ¿no? El agua comienza a pudrirse, comienzan a aparecer, ¿cómo se llama? Larvas, alimañas, todo se pudre. Y así es la vida cristiana de gente que piensa, hermano, que estábamos en la iglesia católica, ¿no? Yo tengo 11 años de ir a misa todos los domingos, y hay gente aquí que va cada domingo a la iglesia y no entiende cuál es nuestra responsabilidad. Y la palabra de Dios dice bien clara, ¿no? Vayan, dice. Y dice, y hagan. No es que Dios lo va a hacer, dice el Señor, ustedes hagan los discípulos. Y dice no solamente a unas personas, a otros vecinos, Él dice discipula naciones, imagínate. Discipula a una nación. ¿Usted sabe lo que está diciendo la palabra? ¿Cómo tú discipulas a una nación? Por eso cuando nosotros hablamos de nuestra visión de hacer una reforma en el campo educativo, tú discipulas a una nación enseñándole Torah. Porque miren lo que dice la palabra, me encanta la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice el versículo 20. Vayan al versículo 20.
Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer, ¿qué cosa? Los mandatos, los mandamientos del Señor. Y cómo la palabra siempre te va a regresar otra vez a la Torah. Me encanta, o sea, yo estoy tan contento de que mi ley haya pasado ahora a las elecciones en Argentina. Él habla de su mentor, un rabino, ¿no? Y con todo, hermano, yo sé que mucha gente podemos discrepar, pero la salvación viene de los judíos. Y la salvación y los mandamientos y las instrucciones de Dios, todo está en la palabra del Señor. Y dice la palabra que les enseñemos a ellos a vivir, por ejemplo, ¿no? Está diciendo, enséñales a vivir, enseña los mandamientos. Porque Jesús no trajo otros mandamientos. Jesús cumple los mismos mandamientos, los discípulos hicieron los mismos mandamientos. Entonces, el Señor dice, yo les he dado autoridad. Vamos a Lucas 10:19. Todos, Lucas 10:19. Lucas 10:19. Dice la Escritura, voy a leerlo en la traducción viviente. Miren, les he dado autoridad, ¿no?, sobre todo los poderes del enemigo. Mire, hermano, dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. La pregunta es, ¿estamos hablando, hermano, de serpientes literales? ¿Estamos hablando de escorpiones? Nada les hará daño. Ahora, yo recuerdo esta semana, tuve un sueño donde yo entré a una habitación y había muchos escorpiones. Y dice, hermano, que yo los aplastaba y yo sentía en mi pie su caparazón, ¿no? Y sonaban ¡cra!, ¿no? Y ahora encontrarme esta palabra, yo sé que es por el evangelismo que vamos a tener. ¿Y sabe qué cosa dice la traducción viviente? Dice, yo les he dado autoridad. Ahora, la Reina Valera dice, yo les he dado potestad, ¿no? Que es, en primer lugar, ¿por qué Dios cuando Él nos comisiona, el Señor nos entrega varias cosas para que podamos hacer la obra de Dios? Y en primer lugar, levanta tu mano derecha, di conmigo, Dios me dio autoridad. La palabra autoridad es potestad, la misma traducción, nueva traducción viviente. ¿Y qué significa que Dios me dio autoridad? ¿Qué significa que Dios me dio autoridad? Otra vez, lean la traducción viviente, versículo 19. ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad tienes? ¿Ya lo fuerte? Dice, sobre todos los poderes del enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles poderes? ¿Cuáles son los poderes del enemigo? Lo que dice en Efesios 6:12. Señor, potestad, miren, lo que dice la nueva traducción viviente no dice la Reina Valera. Vayan a la Reina Valera, miren lo que dice la Reina Valera. Ellos dicen sobre toda fuerza del enemigo, pero la traducción viviente es tan tremenda porque dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Potestades, principados, gobernadores, huestes demoníacas, iluminates, masones, hechiceros, brujos. Lo dice la palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cosa estaba haciendo Jesús? ¿A quién les estaba dando? A ver, lean más adelante. ¿A quién les estaba dando ese mensaje, no? El versículo 16, en la nueva traducción viviente. Lean, ¿a quién les está hablando? Dice la palabra. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepte el mensaje de ustedes me acepta a mí también. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Fíjate, cuando tú vayas a predicar la palabra, la gente que te rechace a ti está rechazando a Dios. Y el que te acepta a ti está aceptando a... Fíjate, puede ser controversial. La gente está aceptando a Dios, literalmente a Dios. Y dice, versículo 17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron, llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Cuándo los demonios se sujetan?
en todo tiempo. Una de las causas por cual los demonios se sujetan, ¿cuál es? Cuando nosotros vamos y le llevamos el evangelio del reino, no el evangelio solo, sino el evangelio del reino. Hay una diferencia entre el evangelio y el evangelio del reino. Cuando tú vayas, por eso va a ser importante, cuando salgan ustedes ahora, ustedes tienen que entender que ustedes van a ir revestidos del poder de Dios. ¿Lo crees de verdad? Hermanos, de verdad, van a ir revestidos del poder de Dios y ustedes van a ver milagros. Porque nosotros no podemos ir, hermano, con una vana palabrería. Yo no voy a ir a repartirle un pedazo de papel a la persona. Y tal vez te vas a sorprender cuando tú le toques a alguien y sientas su enfermedad y ores por esa persona. Estábamos en Lima y el equipo sale a predicar, ¿no? Y cómo se manifiesta la predicación profética. Y de repente nos acercamos a una persona y decimos: tienes 2 hijas y está pasando esta situación en tu hogar, en tu matrimonio, y la gente comenzó a llorar. Tú no necesitabas explicar el plan de salvación, Dios te ama, no. Era una predicación profética violenta. O decir a las personas, ¿no? ¿Quieres sanidad? Y se quedan así en shock, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad. Y la persona, hermano, se está encontrando con el poder de Dios. Yo le pregunto, ¿usted tiene mayor manifestación, debería tener mayor manifestación que un brujo? ¿O no? ¿Sabe que los brujos de verdad te hablan, te cantan? O sea, ahora nosotros nos vamos a enfrentar. La gente le está creyendo más a los brujos que a los profetas, porque muchas veces, hermano, un pastor de una iglesia no puede darte el destino de un lugar, de una familia, de una nación. Por eso tenemos que estar conscientes. Yo quiero que usted le entre a su cabeza, a todas las personas, al equipo que va a salir contigo. Por eso es importante que estén aquí, que ellos sepan, realmente Dios va a ir contigo. En serio, los ángeles de Dios te van a acompañar en este proceso. Y dice la palabra, Lucas, en el versículo 18, ¿no? Y dice los discípulos, ¿no? Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. 19, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes. ¿Qué significará caminar entre serpientes? ¿Qué es una serpiente? ¿A quién refería la serpiente? A los demonios, hermano. Son a los demonios, serpientes, no dice una serpiente, dice serpientes y escorpiones. Las serpientes y escorpiones hacen referencia a los demonios, literalmente a los demonios. Entonces, Dios nos ha dado esa autoridad. Cada vez que usted sale a predicar, usted tiene que entender que Dios te va a respaldar. Y si tú eres incrédulo, mire, escúchame lo que le voy a decir. Si tú eres incrédulo, la gente se te va a poner. La pregunta es: ¿por qué se te va a poner? Si tú sales con incredulidad en tu corazón a predicar, la gente se te va a poner. ¿Saben por qué? Porque Dios permite eso. Porque Dios quiere entrenarte para que tú sigas empujando, ¿no? Para que tú sigas predicando, para que las personas puedan ser un instrumento de Dios para llevarte a ti a creer. Pasa con los que oramos por los enfermos. Al principio yo oraba por una gripe y la persona terminaba con bronconeumonía. Y entonces la voz del diablo es: tú no puedes sanar a las personas. Peor se pone la gente. Orabas por un pequeño lunar que tenía y le decían a los 15 días que tenía cáncer, un tumor esa persona. Y Dios permite eso, ¿para qué? Para que ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿Vas a retroceder? ¿Te vas a asustar? No. Lo que está haciendo el Señor es como cuando tú pones en agua caliente el sobrecito de té. ¿Qué pasa cuando pones en agua caliente? Sale su esencia, pero si está en agua fría. Entonces Dios te tiene que poner en agua caliente para que el poder de Dios que está dentro de ti se manifieste. Y para ti puede ser crítico eso, pero es aún las cosas que Satanás hace contra ti,
Dios la convierte en tu campo de entrenamiento. Pero tienes que tener otra vez, ¿no?, fe en tu corazón. Ahora, el Señor dice, nos ha dado potestad. O sea, ¿qué significa? Nos ha dado autoridad. Segundo, Jesús nos ha dado el mensaje. No solamente nos ha dado el poder. Ahora, yo quiero hacer una diferencia, chicos. Y esto yo les he enseñado a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Alguien que me diga. José es un buen alumno. Es cuando, por ejemplo, cuando un policía se para... No, la diferencia, no me des el ejemplo, dime la diferencia. ¿Puedes ejercer autoridad sin poder o no? O sea, la autoridad es cuando tú estás bajo autoridad, puedes ejercer esa autoridad. El poder es el arma que manejas, por decir, no, la opción que manejas. La pregunta, ¿puedes ejercer autoridad sin poder? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pero eso tiene un límite. Tú puedes ejercer, escúchenme lo que estoy diciendo, présteme atención. Usted puede ejercer autoridad sin poder, porque tienes autoridad delegada, pero toda autoridad necesita poder. Ahora, tú no necesitas usar el poder todo el tiempo. Vuelvo y repito, cuando Dios te da autoridad, también te entrega poder. Pero cuando tú puedes ejercer el poder, sí. Puedes ejercer la autoridad sin poder, sí. Las personas comunes y corrientes van a obedecer a un policía sin que te saque un arma. Y las personas comunes y corrientes van a ejercer un policía sin que él te saque un arma. Porque ellos te obedecen. Pero hermano, los delincuentes ¿van a hacer caso? No. Entonces ahí tienes que usar el poder. Por eso te vas a enfrentar a demonios suaves y a demonios delincuentes. Y ciertamente, como dice Pastora Isabel, han sido soltados al mundo demonios más terribles. Por eso tienes que tener poder. Ahora, el mejor entrenamiento es tu vida personal. ¿Cómo estás ejerciendo la autoridad de tu vida? Si tú estás siendo preso de un pecado que no puedes gobernar, hay dos cosas aquí. Porque muchas veces voluntariamente no queremos pelear. Voluntariamente esa persona tienes el poder. Vamos a hacer un ejemplo. Una persona tiene atadura con la pornografía. Y esa persona puede sobreponerse y puede vencer ese pecado. Pero muchas veces no lo hace porque, teniendo el poder, porque nosotros al venir a Cristo, ¿cuántos de los que están aquí no han tenido un encuentro con la presencia de Dios? Levante su mano. No has tenido un encuentro con la presencia de Dios. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Has tenido un encuentro con la presencia de Dios? O sea, todos han tenido un encuentro con la presencia de Dios. Entonces, al tener un encuentro con la presencia de Dios, tú has sido investido de poder. Y si hay cosas que estás haciendo que no las quieres, es porque no las quieres dejar. No sé si le ha pasado. Es que me gusta tanto hacer esto que no quiero. Yo conozco gente, hermano, que Dios ha tenido que trabajar con ellos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está trabajando contigo. Y así. Tienes el poder, dile, tienes el poder y la autoridad. Así que no te hagas, dile así. En serio, ¿sabe qué cosa? Si usted ha tenido una experiencia con la presencia de Dios, usted tiene el poder. Pero a veces no queremos, hermano. Estamos como el chavo, ¿no? Sí lo dejo. Sí renuncio. Ahora, cuando nosotros al ser investidos de autoridad y de poder necesitamos y salimos a compartir la palabra, nos vamos a confrontar con personas. Al principio, cuando usted está creciendo, la carga espiritual de esa persona puede
traerle algún problema a usted. Hay gente que dice, pastor, he predicado en mi casa situaciones, me han robado, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás va como de lugar a detener el hecho de que tú quieras predicar la palabra. Ahora, por eso nosotros tenemos que cubrirnos, nosotros tenemos que protegernos, nosotros tenemos que saber cómo ir a lo que decían los hermanos, ¿no? Tenemos que ir bajo autoridad. Ahora, ciertamente tenemos todo el mes de septiembre para hacer este trabajo, y vamos a ungirlos a ustedes el día miércoles, y van a ir. Por eso a mí me apena, ¿no? La pregunta es, ¿y los que vengan, qué cosa van a venir? ¿Qué van a hacer los demás que no están en la reunión? ¿Cómo los enviamos? Por eso es que después, hermano, tenemos heridos. Es como que ustedes están siendo entrenados, ¿no? Así se agarra la escopeta, de esta manera están las granadas, así se carga el fusil, y después vienen los otros sin entrenamiento. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a lesionar, se van a morir. Los demonios los van a atacar porque no están recibiendo lo mismo. Esto va a quedar grabado. Yo quiero que a su equipo se lo diga, se lo haga saber y que lo puedan revisar, por favor. El Señor nos dio autoridad. Segundo, el Señor nos dio un mensaje. Diga conmigo, el Señor nos dio su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? En primer lugar, Lucas 24:46. Este es el mensaje. Lucas 24:46. Dice, y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Cuál es el mensaje? Que el Mesías ha venido, ha muerto y ha resucitado. ¿Por qué ha muerto y ha resucitado? ¿A causa de qué? Para el perdón de nuestros pecados, para hacer un pacto con nosotros, para rescatar tu vida de la perdición. Ese es el mensaje. El mensaje no es, te va a ir bien, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar una esposa, Dios te va a dar hijos. No. Ciertamente eso va a venir con las bendiciones de Dios, pero el mensaje es, Jesucristo ha venido para rescatar tu vida del pecado, ha muerto en la cruz para poder hacer un pacto contigo otra vez. La palabra pacto es matrimonio. Ha muerto en la cruz para hacer un pacto contigo. ¿Recuerdan que Él le dio carta de divorcio a Israel? Y la ley del matrimonio dice que tenía que morir para que pudiera tomar otra vez a su esposa. La gente no sabe por qué le llaman a la iglesia la esposa de Cristo. Y el mensaje es, Él ha muerto en la cruz del Calvario porque te ama y porque quiere rescatarte. La palabra salvación viene de la palabra griega sotería, así como suena, sotería. Y tiene 5 implicancias. La salvación tiene 5 implicancias. La primera, Dios va a romper tu maldición y te va a dar bendición. Dios te va a romper tu maldición y te va a dar bendición. La segunda, Dios va a traer sanidad a tu enfermedad. La tercera, Dios va a traer paz al caos de tu vida. La cuarta, Dios va a traer vida a la muerte eterna que Satanás tenía contigo. Y quinta, Dios ha prometido prosperarte y darte abundancia para que tu miseria y tu escasez terminen en tu vida. Eso significa salvación. Que cuando le preguntes a la persona, digas, Dios quiere darte salvación, pero ¿qué significa salvación? Salvación significa bendición, salvación significa sanidad, salvación significa vida, salvación significa prosperidad económica, salvación significa liberación de demonios. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. Tercero, aquí vamos a hablar acerca de Dios nos ha dado la unción y el poder. Una de las cosas que dice la palabra es que Dios nos ha dado la unción y el poder. Vayan todos conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8.
¿Qué dice la Escritura? Lo vamos a leer todos, por favor, en la traducción viviente. Dice la palabra en la traducción viviente, pero, y a lo fuerte, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y me serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Dice, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo más lejano de la tierra. Preste atención. Me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, cuando tengan un encuentro con la presencia de Dios. Yo quiero que tú sepas una cosa. Otra vez, ¿cuántos de ustedes no han tenido su encuentro con la presencia de Dios? Levanten su mano. No han tenido un encuentro con la presencia de Dios. Entonces todos ustedes, nos dile a la persona que está a tu lado, entonces estás en problemas. Dile, entonces estás en problemas. Mírale a los ojos, dile, si te has encontrado con el Espíritu Santo, tienes problemas. ¿Por qué tienes problemas? Porque la Biblia dice que la única manera para que tú seas testigo del Señor es que hayas tenido un encuentro con la presencia de Dios. Y la palabra, la gente pensará que testigo es, yo soy el testigo, ¿no? Como en la iglesia. No, la palabra testigo viene de la palabra marturio, que significa, cuando te hayas encontrado con la presencia de Dios, estás listo para ser un mártir. Cuando te hayas encontrado con la presencia de Dios, estás listo para que tú mueras por el Evangelio. Nosotros tenemos un Evangelio tan light, hermanos, de verdad. En este momento en China están muriendo, en la India están quemando iglesias, los musulmanes agarran a los cristianos, le cortan la cabeza. Ser cristiano de verdad entre los musulmanes, hermanos, es de verdad, es para valientes. Le pregunto, ¿vendría a la iglesia si estaría proscrito ser evangélico? Si la gente le tiraría tomate, le insultaría, ¿vendría usted a la iglesia? No me conteste, nadie me contestó, nadie me dijo, sí, amén, pastor. Tenemos, hermano, un evangelio tan light, tan suave. Yo le decía a Lima, yo le decía a las chicas, no le digan a la gente, y esto se lo voy a decir yo predico así, yo no le digo, ¿ustedes creen que quieren recibir a Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Yo no le digo eso a las personas. Yo le digo, vamos a hacer esta oración, porque todos nosotros somos pecadores. Así que agáchate, cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Yo no estoy preguntando porque yo sé que esa persona es pecador, al igual que yo. Y siempre le hablo de un regalo. Y cuando tú le haces la comparación del regalo, ¿no? Ellos no pueden renunciar a su salvación. Tú no estás ofreciendo algo malo, le estás ofreciendo vida eterna a ellos, no solamente en el cielo. Acá comienza, hermano. Ustedes han escuchado la expresión, el cielo y el infierno, ¿dónde comienzan? ¿Dónde comienzan? De verdad, si tú tienes al Señor en tu corazón, si de verdad comienzas a vivir bajo los principios de la palabra, tú vas a tener el cielo aquí. Miren, yo le compartía, creo que en Lima fue. Terminé mi carrera, tenía un buen trabajo, no tenía problemas, mi novia tenía. Todo estaba bien, hermano, pero no tenía paz. No sé, había una cosa aquí. O sea, pero te ganas bien, tienes trabajo, eres soltero, ¿por qué estás así? Me decían, y yo decía, algo me pasa. Y me iba a la fiesta, y sí, pero estaba todos contentos para ir, y llegaba y tenía un aburrimiento, y decía, no sé, algo necesito. Y no es solamente, hermano, cuando, yo fui un delincuente, un asesino, un violador, no. Y es que el hombre necesita de Dios. Dios nos creó de tal manera. Usted ha visto un rompecabezas, ¿no? ¿Cómo le llaman esas cositas que encajan? No, sí, pero ¿cómo le llaman el jueguito a los niños? No me acuerdo ahorita. El Lego ese, ¿me entiende? Y encajan las cosas y ahí. Y entonces tú tienes en tu corazón, en tu alma, un hueco que el único Lego espiritual que encaja es Dios. Porque de repente le metes tu novia y nada, igual te sientes mal. De repente le metes el carro nuevo y te sigues igual. Y de repente le metes el trabajo nuevo y sigues igual. Y dices, algo me está pasando.
Nada me satisface hasta que, hermano, la pieza principal, el Espíritu Santo viene con Cristo. Y tú dices, ¿y dónde estaba esta paz que yo no conocía? Por eso yo le digo a las personas, si la iglesia, si la casa de Dios, la presencia de Dios es un estorbo, es pesado, algo está mal contigo. Tú no conoces al Dios que yo. No servimos al mismo Dios. No servimos al mismo Dios. Recuerda entonces, Dios te dio el Espíritu Santo, ¿con qué razón? Dile a la persona que está a tu lado, estás en problemas porque ahora Dios te ha señalado para que mueras por la causa de Cristo. Dios te ha señalado para que mueras por la causa, o sea, seas un mártir. Para que mueras. Imagínense, te agarran y te van a meter al Coliseo Romano, donde los leones se comían a la gente. El COVID nos enseñó a todos, a tanta gente, hermano, que las personas hablaban, no, si Cristo viene, ven, que venga el Señor. No estás listo para que venga el Señor. No estás listo para la persecución. Venderías tu fe por cualquier cosa, por una vacuna. Perdóname, pero esa es la verdad. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo para ser valientes. Moriríamos por la causa del Señor. La Biblia dice, si has recibido el Espíritu Santo, estás listo para morir, para ser apedreado. ¿Alguna vez has recibido una pedrada usted? Una hermana nomás. Yo tengo acá 3 huecos en la cabeza por ser muy palomilla. Me iba con mis compañeros a pelear en los partidos de fútbol y de básquet. Y a pedradas nos agarramos. Y duele, hermano. Y que te maten a pedradas. Hay personas que dicen, ay, tengo dolor acá en el pecho, no voy a ir. Un mes no ir. ¿Usted cree, hermano, usted cree que van a aguantar ellos? Disfrute este evangelio que estamos aquí. Tenemos todas las versiones de la Biblia, podemos venir y cantar, ponemos nuestra música. Yo de regreso del gimnasio, pongo mi música a alto volumen, me baño. ¿Tú crees que pueden hacer eso los musulmanes? No. Los chinos, los comunistas, lo que hicieron con ellos. El día de hoy, hermano, en los Estados Unidos en los estados demócratas comunistas, están atrapando a los jóvenes que salen a predicar, los están metiendo presos, porque están leyendo la Biblia, ni están haciendo más nada. No podríamos salir a los parques, porque nos estarían metiendo presos. Estamos en una libertad tan violenta. Usted tiene que darse cuenta, tiene que abrir sus ojos. Le voy a recomendar el libro que se llama Detrás de la cortina de hierro. Por favor, Nancy, hay que buscarlo, se lo voy a pasar. Sí, a la fraternidad apóstol no le quieren dar permiso ahora para el evento que tenemos. Sí. No, el concierto de Miel San Marcos le cerraron en la autorización $60,000 al agua. ¿Me entiende? Ahora, después vamos a hablar de ese tema, ¿está bien? Sí. Dice, vas a recibir poder, dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo, vas a ser testigo, vas a prepararte para ser un mártir, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Recuerden, dice el Señor, van a comenzar por Jerusalén. Jerusalén es nuestra zona donde nosotros vivimos. ¿Qué lugar sería Jerusalén para ustedes, para nosotros? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Huancayo. Huancayo es Jerusalén. Y después, ¿cuál sería Judea? No. Judea sería todo el departamento de Junín. ¿Cuál sería nuestra Samaria? No, nuestra Samaria serían los demás departamentos. La nación peruana sería nuestra Samaria, porque dentro de la nación peruana está incluido Judea, Jerusalén, Judea y Samaria, es la nación completa. Hasta lo último de la tierra, los demás países, Latinoamérica. Y Dios quiere que discipulemos dice, para que discipules a las naciones.
No dice para que le entregues folletos y salgas corriendo. Por eso nuestro mensaje es necesario, un mensaje cargado de la presencia de Dios. Recuerden, hermanos, que este poder y esta unción viene a nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. El propósito de este poder es para que nosotros llevemos esta palabra, ¿no?, y hasta lo último de la tierra. Ok, dijimos que Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado un mensaje, Dios nos ha dado unción y poder. Cuarto, Dios nos ha dado señales, milagros y prodigios. Dios nos ha dado señales, milagros y prodigios. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Dice la palabra, vaya conmigo a Marcos, capítulo 16. Dice la palabra, todos juntos, léanlo conmigo, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Para la gente que diga, no, está hablando de lenguas angelicales. No, la Biblia dice que hablaremos nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en sus manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Fíjese, hermano, ¿cuáles son las señales que nos van a acompañar? Diga conmigo, hablaremos nuevas lenguas, nuevos idiomas. ¿Puedes predicar en la China? Sobrenaturalmente, sí. Si tú estás dispuesto y dices, Dios me ha mandado a la China, pero yo no sé, pues si tú crees la palabra, Dios te va a dar un lenguaje. Puede que estés hablando en lenguas y los chinos te están entendiendo, o los rusos. Yo a veces estaba ahora hablando en lenguas, orando en lenguas, y yo siento que estoy hablando en árabe, en ruso. Por eso es importante, hermano, que sus oraciones en este tiempo sea, Señor, dame diversidad de lenguas. A veces nos quedamos con una sola, pero pídele al Señor, porque eso te va a dar una profundidad en Dios. Hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios. Recuerde, nosotros nos vamos a enfrentar, estamos en una sociedad donde ya los demonios han sido soltados. La gente literalmente hoy está teniendo iglesias satánicas en los Estados Unidos. Así como hay libertad de religión, le han dado libertad a las iglesias satánicas. Aquí también le llaman, en Huancayo hay capítulos. Usted no sabe, pero en Huancayo hay capítulos donde generalmente son muchachos que cantan música rock, están metidos en este asunto. Tercero, tomarán serpientes en su mano y no morirán. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere tomar serpientes? Vamos, diga, hermano, ¿a qué se refiere tomar serpientes? Porque acá habla de demonios, pero ¿qué cuando dice serpientes? Aquí hay una referencia tremenda a ¿qué hace una serpiente? Te pica y te echa veneno. ¿Saben de qué está hablando en este pasaje? Que muchas veces los comentarios, la burla de las personas, los pensamientos que vienen de parte de Satanás, dice, vas a tomar esas serpientes, ese veneno que puede entrar en tu corazón y en tu mente, y dice, y no vas a morir. O sea, no van a detener el mensaje del Evangelio. Cuarto, y si bebiesen cosa mortífera, nada les hará daño. Siempre que leo este pasaje recuerdo una historia. Un muchacho se casa con una chica. Pero esto, hermano, yo creo que es de Dios, ¿no? Y esta muchacha le tenía un odio a las cosas de Dios. Y no sé si ella se casó por venganza o qué sé yo, se casaron. Y ella comenzó a echarle veneno a la comida que le daba a su esposo. El primer día, el segundo día, el tercer día, y el tipo no se moría. Y ella ya no pudo. El tercer día le confiesa a él y dice, ¿por qué tú no te has muerto? Porque cuando ella prueba la comida, porque ella pensó que el veneno no funcionaba, el tercer día ella dice, ella prueba la comida y ella inmediatamente la llevan. Le hacen un lavado gástrico y ahí llorando le confiesa a él que durante 3 días le había dado veneno.
¿Qué hacía este muchacho que estaba sirviendo al Señor? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se estaba enfermando? Porque estaba orando, hermano, de verdad. Ore por sus alimentos. Esto no es broma. Científicamente muchos dicen, pero que la gente ora, ¿no? Y entonces han agarrado la comida orada y la comida sin orar. La comida que han orado lo han puesto en un microscopio. Más vitaminas, más proteínas. Estaba sana. Y la comida que no se oraba, hermano, tenía todo. Tenía hasta piedra, mosca, pelos. La misma comida. Entonces, esto no es broma. Dice la palabra, la gente podrá querer hacernos daño, pero no podrán hacernos daño. Dije, no podrán hacernos daño. Amén. Y por último, hermano, recuerde que Dios nos dio, ¿qué es una, antes de que terminemos, qué es una señal? ¿O quién de ustedes ha hecho un milagro? ¿Sabe qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Alguien que me diga qué es un milagro? Es la interrupción de la manifestación natural de las cosas y la intervención de Dios. ¿Quién de ustedes ha sido usado por Dios para hacer un milagro? Levante su mano para que nos cuente. Ahorita nos cuentas. Ok. Tienen que hacer ustedes señales y milagros. Detener la lluvia. ¿Saben qué? Cuando salgan a evangelizar, si ustedes creen en su corazón, van a detener la lluvia. Si ustedes creen en su corazón, van a orar por multiplicación. Si ustedes creen en su corazón, van a orar para sanidad literal. En ese momento se va a manifestar. Pero tú vas a ver que Dios te va a respaldar cuando sales a compartir la palabra. Dijimos, vamos a hablar lenguas, echar fuera demonios, tomar serpientes y no morir, beber cosa mortífera sin hacernos daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Sanarán. Hermanos, las señales y las maravillas tienen varios propósitos. ¿Y saben cuál es el propósito principal de las señales y milagros? ¿Cuál es el propósito? Para que ellos, hermanos, sean despertados en su letargo espiritual y puedan mirar a Dios. Por eso es importante que nuestra predicación no sea solamente de palabra. Así que vamos a terminar con esta primera clase, con este primer taller, y vamos a pedir a muchos de ustedes que puedan compartirnos sus experiencias en un momento. Quiero cerrar con qué significa una señal. Una señal es una marca del amor y del poder de Dios. Escúcheme. Una señal es una marca del amor y del poder de Dios. Es algo que provoca el asombro de las personas. Es una indicación que hace que el espectador se maraville por lo que oye y por lo que ve. Hermano, ¿a quiénes le vas a seguir estas señales? A los que creen. Esto le va a hacer seguir a los que creen. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitas tú más o menos, para que hagas milagros y señales? ¿Cuánto tiempo? 3 meses, después de fundamentos, después de liderazgo, después del retiro. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para que hagas un milagro? A ver, alguien levanta la mano. 3 meses, nadie sabe. 5 meses, después de convertido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Shore? 1 año. ¿Cuánto? Miren, escúcheme lo que voy a decir. El centurión romano que va a Jesús, él le dice: Señor, no soy digno que entres a mi casa. ¿Saben por qué dijo eso? Se cree, ¿no? Pero realmente el centurión romano tenía dioses en su casa. Tenía una vida perdida el tipo. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Cómo se sana su siervo, el centurión? Él le dice: mira, él ni siquiera lo lleva, pastor. Usted tiene que ponerle la mano, le tiene que echar aceite, le tiene que escupir, lo tiene que tumbar. ¡Nada! Ni siquiera llevó, hermano, al tipo. Él le dice: da la palabra, yo sé estar bajo autoridad. Y a ese le digo: ven, y viene, y a este otro va y va, ve y va. Y dice Jesús, se admiró, dice
Jesús se admiró, ni siquiera de sus discípulos. Nunca, mi hermano, lea la Biblia, de ninguno de sus discípulos se admiró. Se admiró de ese centurión. Dijo, wow, a Dios le sacó un wow. Qué brutal tipo. O sea, este ni siquiera tiene fundamentos, ni se ha bautizado, no tiene ni retiro, no tiene nada. Solo tiene fe en su corazón. Y dice, así como has creído. Y en esa misma hora se sanó el muchacho. ¿Por qué no tienes fe? No puede salir a predicar si tú no tienes fe. No lleve con usted gente incrédula, porque va a convertirse más en un estorbo que una bendición para su vida. Volvemos en un momento con la segunda parte de la lección. Dios te bendiga.